menos mal. Hoy estás presente, vas siempre y siempre en todo. Tengo la necesidad de estar contigo, como socios, como amantes, como amigos. Vivo la locura de saber que tú me amas. Vivo la locura dulce y deliciosa, que quieras menos mal. Siempre, siempre todo. Vivo la necesidad de estar contigo, como socios, como amantes, como amigos. Vivo la locura de saber que tú me amas. Y bueno, lo que acaban de ver fue Eduardo Verástegui, AC, Antes de Cristo. antes de Cristo. Mucha gente se va a quedar sorprendida de lo que van a escuchar hoy de tu compartir, de tu testimonio, Eduardo, porque mucha gente se ha quedado en ese Eduardo, el Eduardo de las telenovelas, cantante, etcétera. Pero tú vas a compartirnos en un momento más qué ha pasado en tu vida. Soy de un pueblo muy pequeño que se llama Jicotencatl, que está en el estado de Tamaulipas, al norte de México, abajo de Texas. Mi padre quería que fuera abogado. Él tenía esta visión de que su hijo va a ser político y abogado. Ese era su sueño, así es que yo, siguiendo el sueño de mi padre y no el mío, pues fui a... No era lo que yo quería, andaba usando otras cosas, pero bueno, por seguir el sueño de mi papá, terminé estudiando leyes por un año nada más. Paré con la carrera de Derecho y me voy a la Ciudad de México a los 18 años a incursionar y a darle vida a este sueño que tenía dentro de mi corazón, que era el de ser actor y cantante. Después de 12 años de carrera, de estar logrando todo lo que yo pensaba que me iba a dar la felicidad, todo lo que vieron en el video, ¿no? Conciertos, Llegaste, estadios, como decimos, llegaste al candelabro, llegaste a estar en el... pues todo lo que yo soñaba, ¿no? Cuando estaba en Jicotencatl, en ese momento, si alguien me hubiera dicho, vas a tener esta fama, este éxito, vas a viajar por tantos países, vas a hacer telenovelas, vas a cantar, vas a modelar, vas a hacer videos. Y claro, en ese momento yo hubiera pensado, no, bueno, pues si logro eso voy a ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Después de haber logrado todo eso y más, cosas que ni siquiera había soñado, me di cuenta que estaba triste, vacío, insatisfecho, me faltaba algo, no sabía qué era lo que me faltaba en ese entonces. Y me di cuenta también que las razones por las cuales quería ser actor cuando tenía 18 años eran razones bastante superficiales y frívolas. Todo era la fama, el dinero, los placeres, el estilo de vida. Llegó un momento donde perdí la perspectiva de qué estaba bien y qué estaba mal, todo era relativo. Y fue muy duro porque también las amistades que yo había escogido en aquel entonces pues eran amistades que tampoco me ayudaban, sino que todos nos perjudicábamos y todos ahora sí que íbamos derechito a este abismo sin fondo que llega un momento donde siempre uso la analogía de los perros galgos. No sé si has visto las carreras de los perros galgos. Nunca he estado, pero sé... Por televisión, sí, ves que van correteando una conejo, liebre, ¿no? Hecha de metal. Entonces ahí van correteando esta liebre y llega un momento que uno de los perros la llega a morder. De vez en cuando, casi nunca pasa, pero el perro muchas veces es muy rápido y la muerde, ¿no? ¿Qué le pasa a ese perro? A veces se rompe la mandíbula, sangra, sufre y se da cuenta que lo que estaba persiguiendo era una mentira, era un sueño falso. Ese perro jamás vuelve a correr en su vida. Lo que es triste es que los otros perros se la pasan correteando esa liebre siempre, el resto de sus días, ¿no? Y bueno, eso es lo que somos nosotros. Ese era yo, correteando este sueño falso, esta mentira, hasta que llegó un momento donde me sentía vacío, estaba sangrando, metafóricamente hablando, estaba sufriendo, me sentía pues que ya nada me llenaba, ¿no? No era más fama lo que estaba buscando, no era más dinero lo que estaba buscando tampoco, no era más placer lo que estaba buscando tampoco. Entonces llegó un momento donde, gracias a... siento que son dos cosas. Una fue mi madre. Yo siento que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Porque en algún momento mi madre le dijo a mi padre, nuestro hijo ya lo perdimos, todo lo que le decimos le entra por un oído y le sale por otro. Nuestras palabras ya no tocan su corazón.
pero si mis palabras no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y ahí fue donde mi madre, bueno, no sé cuántos, cientos o miles de rosarios, solamente Dios sabe cuántos. Santa Mónica con Agustín. Pues una historia muy parecida, ¿no? La oración de una madre tiene un poder tremendo ante el trono de Dios para la conversión de un hijo. Un día, recuerdo, me regaló una Biblia y no me decía nada. Orando, 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 y no me volvió a decir nunca dónde estaba mal o dónde estaba bien. No te sermoneaba ni te... Dejó de... Ese es bien importante, mamás. Oigan esto porque es muy importante. Muchas veces pensamos que a un hijo, con condenarlo, con sermonearlo, con acusarlo, vamos a lograr el cambio. Y no solamente no lo vamos a lograr, sino que quizá lo vamos todavía a alejar más. Pues fue lo que hizo mi madre. Claro, siempre me decía, cuídate, Claro. Me demostraba su amor, pero hasta ahí llegaba. Lo demás era orando, orando, orando. Entonces, claro, llega un momento donde para hacer esta película, de la que te platicaba, donde no hablaba inglés, ¿Cómo se tituló, por cierto? Chasing Papi se llamaba. Una película que, por cierto, no la vean, pero bueno, en ese entonces era una película para mí y era todo para mí. Contrataron una maestra de inglés para que me ayudara con el guión. Bueno, esta maestra de inglés resultó ser una mujer católica, devota, de hueso colorado, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y claro, al principio no solamente ella me estaba enseñando inglés, sino que estaba sembrando semillitas. Y al principio, pues yo estaba en una posición muy, ya sabes, arrogante, bastante orgulloso, no la dejaba entrar, pero ella, de una manera, pues con mucho cariño, persistente, El Espíritu inteligente, Santo trabajando. empezó a entrar y llegó un momento, ella utilizó mucho el método socrático, haciendo muchas preguntas y ella no me decía, ella no me respondía, simplemente me hacía preguntas y yo mismo al final me daba cuenta que estaba viendo una contradicción. Preguntas como, no sé, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué representa tu fe? Y llegó un momento donde me bombardeó con 1000 preguntas que después de 6 meses me tumbó del caballo. Y me di cuenta que lo que rompió mi corazón fue al darme cuenta no solamente que había dañado a muchas personas con los proyectos y con el estilo de vida que yo estaba llevando. No solamente le hice daño a mi familia, a personas, a mí mismo, pero lo que rompió mi corazón fue cuando me di cuenta que había ofendido a Dios con el estilo de vida que llevaba. Y ahí fue donde... ¿Pero tú todavía te considerabas católico en ese momento? ¿O Sí, ya habías- no, claro, siempre, toda mi vida. O sea, eras católico a tu manera. Católico a mi manera. ¿Y qué pasa? Cuando no tienes una formación, pues yo iba a misa los domingos, de vez en cuando, Navidad siempre con mi familia, rezaba todas las noches y creía en Dios y yo sentía que amaba a Dios. Lo que pasa es que al no tener la formación, pues yo hice un catolicismo a mi manera donde me daba yo permiso de hacer... Acomodabas lo que tú querías. Claro, yo acomodaba, bueno, esto sí, esto no, mientras no... Bueno, pues yo soy bueno, yo no mato a nadie, no le robo a nadie, pues pues estoy bien. Entonces yo solito me canonizaba, ¿sabes ¿no? qué digo yo, tocayo? Que católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Totalmente. Es la mejor manera, y desgraciadamente hay muchos católicos que viven en ese tipo de situación, que dicen, no, yo acepto esto del Papa, yo no acepto esto, yo esto sí, y se fabrican un catolicismo a su gusto, y eso no es el camino, como tú después lo descubriste. Y yo estaba peor que eso, porque por lo menos esas personas de alguna manera sabían que estaban haciendo algo mal porque estaban rechazando algo. Yo estaba viviendo completamente en una ignorancia, yo ni siquiera estaba... en una posición de decir, bueno, esto sí, esto no. Yo solito iba agarrando lo que yo sentía que estaba bien, pero nunca tuve una formación. Entonces, claro, cuando llega esta mujer a mi vida y me empieza a hacer estas preguntas y yo me di cuenta que ella estaba bien, cuando reconocí que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por primera vez, cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, cuando empecé a abrirme realmente a la posibilidad de que podría yo estar mal en todo, porque muchas veces la soberbia y el orgullo pues no te deja, ¿no? Y recuerdo ese día que se fue de mi casa cuando me dijo, bueno, si tanto amas a Dios y si, como tú dices, y veo que tienes una Biblia y eres muy orgulloso de ser católico, entonces ¿por qué insultas a Dios? ¿Por qué rompes los mandamientos? ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué insultas? ¿Por qué tratas así tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Y se fue. Y no sé qué pasó. ¿Cuál es su nombre de ella? Porque vale la pena que la mencionemos públicamente su nombre, si quieres. Yasmín. Yasmín. Una Instrumento mujer, de Dios en tu vida. un instrumento grande. Dios la puso en tu vida. Dios la puso Un ángel. y ve dónde, en Hollywood.
O sea, El lugar más impensable para una conversión. como dicen, ¿no? Donde más abunda el pecado, ahí Sodoma y abunda más Gomorra. la gracia, ¿no? Pero recuerdo que ese día se fue y entró un calor, algo que nunca había sentido en mi vida, que empecé a llorar como niño chiquito por días, tirado, pero en un rincón. Y fue una sensación que no te la puedo describir con palabras. Temblaba por dentro. Yo tuve esa sensación, Eduardo. Yo tuve esa sensación. ¿Y sabes qué fue lo que te pasó ahí? Recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y veo que todavía ese momento sigue siendo importantísimo en tu vida porque te trabó. Y para que un actor con las tablas que tú tienes se trabe, por eso te estoy sacando un poquito del trago. Pero bendito Dios por ese momento. Fue un momento muy especial. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, porque mira, nada más en lo que te repones. Yo estuve totalmente alejado del Señor, Eduardo, pero yo llegué a estar, a no considerarme ni siquiera cristiano, a pensar que Jesús había sido uno más de los buenos hombres en la tierra. Y fue un 20 de septiembre de 1972 que gracias a la oración de mi esposa y de mi madre, el Señor tuvo compasión de mí y tuve ese toque del Señor. Y para mí igual, cuando lo recuerdo, me vuelvo a erizar de experimentar el amor de Dios, que a pesar de nuestro pecado, Él nos ama tanto que nos rescata, nos saca de la fosa donde estábamos metidos. No, y fue un momento grande y obviamente fueron varios días donde no quería hablar con nadie. Por un lado, la culpa también me estaba matando, porque cuando te das cuenta que desperdiciaste tu vida, tus talentos, tenía 28 años, entonces era un enojo contra mí mismo y al mismo tiempo, bueno, y todo el amor que yo le tenía a Dios, entonces, ¿era falso o cómo arreglo esto? Entonces no tenía en ese momento ningún director espiritual, no había ningún sacerdote con el que yo pudiera hablar. Me daba pena también hablar con Yasmín de lo que había pasado, porque no le quería decir lo que ella había causado en mi vida en ese momento, porque me daba pena. Entonces estaba como que solo tragándome toda esta, pues estos sentimientos que estaban pasando, ¿no? Estas emociones, hasta que llegó un momento donde me di cuenta de lo que había dicho Santa Faustina, ¿no? Todos los pecados del mundo entero, desde el principio de la humanidad hasta el fin del mundo, no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios. Y esa fue la noticia, la buena noticia para mí, porque hasta ese entonces yo la culpa me estaba matando. Yo pensaba que no tenía ya perdón. ¿Y sabes quién trabajaba atrás de esto? Satanás. No, Porque Satanás es el príncipe de la mentira. Entonces él trata a base de esa culpabilidad de volverte a nulificar. Así que atrás estaba el demonio queriendo totalmente me tenía ahí amarrado. Eso no era de Dios la culpabilidad, venía del demonio. Lo de Dios fue la conversión y el reconocer. Fue como un acto de contrición, de estar totalmente arrepentido, y a partir de ese momento yo me había, en ese día, que te menciono, ahí fue donde, volteando hacia arriba, pidiéndole perdón, y a partir de hoy no vuelvo a utilizar mis talentos de una manera que te ofenda. A partir de hoy yo no vuelvo a tocar a una mujer hasta el día que me case. A partir de hoy, hice un contrato ahí un buen contrato, ¿no? Firmado con la sangre de Cristo. Ahí lo firmé con lágrimas. Pero después, como tú dices, llega el enemigo y trata de la culpa, matar todo eso, esos frutos que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y había ese pleito, una ¿no? batalla interno. Y fue donde, hablando con unos amigos en México, me recomiendan hablar con un sacerdote. Voy a hablar con este sacerdote porque yo quería hablar con alguien en español, quería desahogarme en español. Finalmente logro hablar con ese sacerdote que se llama el padre Juan Rivas. Hablando con él, le platico un poquito de todo lo que me estaba pasando, porque ni yo mismo a veces, yo ahorita te lo puedo articular un poquito más. En aquel entonces yo no podía articular todo esto que te estoy platicando. No podía poner palabras, era una sensación interna y ni yo mismo sabía qué me estaba pasando. Me regala algunos libros, entre ellos Roma Dulce Hogar, del doctor Scott Hunt. Cuando cierro ese libro fue cuando descubro realmente el valor en la Santa Misa, que tampoco lo conocía, y a partir de ahí fue cuando le hago una promesa a Dios, decirle que voy a estar en misa todos los días por el resto de mi vida, y empiezo a ir a misa todos los días.
Después de ahí conozco a otro sacerdote, el padre Francisco, donde un día me pregunta, ¿has hecho alguna vez una confesión general? Desconocía también eso. ¿Qué es eso? Bueno, ¿sabes lo que es el sacramento de la confesión? Bueno, sí, pero tampoco sabía realmente lo que era, ¿no? Al explicármelo y empezar a estudiar un poquito, descubriendo realmente pues el gran poder de la confesión, que no solamente tus pecados son totalmente perdonados, sino que además uno recibe una gracia especial que te ilumina el intelecto y te ayuda a discernir entre el bien y el mal, y en fin, bueno, todo esto que me lo estaba comiendo, pues empiezo a tratar de pues escribir. Fue como un guión de película, ¿no? Todos mis pecados desde que era niño hasta en ese momento, ¿no? Un libreto de película que después lo tuve que quemar, obviamente, no va a ser que por ahí se lo encuentre alguien. Y fui a hacer mi primera confesión general con el padre Justino, que duró casi 2 horas y media, y fue uno de los momentos más agradables y más preciosos y más increíbles que he tenido en mi vida, cuando yo salgo de ese cuarto. Liberado. Completamente ahí. Yo siento que fue el otro segundo momento, porque el primero fue pues el Espíritu Santo tocando mi corazón y ayudándome pues a tener este arrepentimiento y este acto de contrición que estaba teniendo en mi corazón. El segundo fue cuando salgo de este cuarto recién confesado. Bueno, en ese momento lo único que me quedó claro fue el propósito de mi vida, el propósito de nuestras vidas. Me quedó muy claro que no fui llamado ni nací para ser actor, ni fui creado para ser famoso, ni rico, ni ingeniero, ni doctor, ni exitoso. Fui llamado para ser un santo, igual que tú, y que tú, Carolina, y todos los que estamos aquí, y todos los que estamos en este planeta. Somos llamados a ser santos. Entonces, por primera vez sentí un propósito en mi vida que era honesto, que era serio, ¿no? Nuestro llamado es conocer, amar y servir a Dios. Así es que en ese momento fue lo único que tenía claro. También me quedó claro que en lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ahora que si siendo fieles a Dios viene el otro éxito, es una bendición de Dios. Pero si no viene, nosotros jamás podemos comprometer nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, con tal de conseguir el éxito, porque esto no viene de Dios. Entonces me quedó muy claro que no nací para ser actor ni estrella de cine, sino nací para conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo.